Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que promueve la investigación que se realiza tanto dentro del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad como dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a tocar un tema que pues poco se ha tocado porque no todo el mundo se atreve a tocarlo, y es el tema de la tanatología, particularmente con niños. Hemos oído hablar de la tanatología, sobre todo con personas adultas, y bueno, para hablar de ello, de verdad que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación la maestra Leticia Ibarra Jardón. Muchísimas. Que ella es profesora de esta Facultad de Ciencias de la Conducta y ha trabajado ya un buen tiempo como terapeuta en el campo de la tanatología con niños. Maestra, pues por principio de cuentas, pues sí, de verdad muchísimas gracias, pero pues nuestros seguidores quieren saber qué es la tanatología, cuál es esta área, ¿no? A qué se dedica, cuál es la especialidad, qué quiere decir tanatología, por favor. Bueno, la tanatología tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente tiene que ver con el acompañamiento que se hace a una persona en una situación de pérdida. Pérdida de salud, pérdida de alguna persona o de algún objeto con el cual uno tiene un cierto apego. La tanatología comenzó con los hospicios y un poco ese acompañamiento a moribundos. Pero bueno, quizás la persona más trascendente históricamente que tenga que ver con la tanatología es Elizabeth Kubler-Ross, quien su primera obra fue sobre la muerte y los moribundos, y a partir de ello se pudo ver ese como acercamiento a lo que es la muerte y el acompañamiento a moribundos, ¿no? Entonces yo creo, pues, si pudiera definir la tanatología desde una perspectiva un poquito más sencilla, diría que es el ayudar a procesos de duelo derivados por una pérdida significativa. Particularmente de muerte, porque incluso Thanatos pues es muerte, y Logos es tratado, sí. ¿no? O sea, ciertamente prácticamente cualquier pérdida nos lleva a un proceso de duelo. Así es. Sí, perder el coche, la casa, la pareja, una bicicleta, el estatus, así es, la vida misma, ¿no? Tu perro, una mascota. Perder la salud, en fin. Así es. Pero nosotros ahorita nos vamos a orientar más por una pérdida significativa directamente relacionada con la muerte, ¿cierto? Así vamos a trabajarlo. Así es. Pues bueno, maestra, lo que sucede es que le hago toda esta puntualización porque frecuentemente se considera que tanatología pues se asocia precisamente con procesos de duelo, de pérdida, ¿no? De un ser significativo. Y mucho se ha trabajado con los adultos. ¿Cuáles son los pasos que uno sigue para trabajarlo en adultos primero, y después, si nos hace favor, nos dice cómo trabajarlo con niños? Claro. Bueno, como en todo proceso de apoyo psicológico, primero la persona que necesita ese apoyo tendrá que solicitarlo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, una de las aportaciones que hace Kubler-Ross es un poco como delimitar cuáles son las fases en ese proceso de duelo. Entonces, primero vamos a tener la negación, ¿no? Perdemos algo y decimos o perdemos una persona significativa, que estamos hablando en este caso de muerte, y quizás la primera respuesta es: no es cierto, no me está pasando a mí, quizás hay un error, quizás es una mentira, ¿no? Si estamos hablando de alguien que tiene una enfermedad terminal, la primera respuesta es: no soy yo, ¿no? Es primero una negación. Quizás en esa primera etapa no será una etapa en la cual se pueda abordar, porque en principio la persona no lo está reconociendo, ¿no? Así es. Bueno, en el momento que la persona reconoce que es cierto, que ha habido una pérdida, entonces es cuando busca ayuda, y entonces reconoce que para poder trabajar un duelo necesita del apoyo de otra persona, ¿no? Yo creo que lo principal para poder ser tratado es que la persona reconozca esa necesidad de manejar el duelo. Hablabas del duelo en adultos, y he de decirte que muy pocos de nosotros llevamos a un proceso terapéutico una pérdida, y muchas veces exacerbamos una respuesta a una pérdida que quizás no es tan significativa como resultado del cúmulo de pérdidas que no hemos podido tratar, ¿no? Entonces, por eso a veces dices: ¿por qué, si no era tan significativa esta persona en mi vida, estoy llorando tanto o estoy sufriendo tanto? Porque quizás el resultado es todo lo que anteriormente viviste, pero que no supiste manejar. Qué caray. O sea, entonces, efectivamente,
vamos acumulando pérdidas, Ujú. pero a veces no las expresamos porque Así tal vez no es. queremos mostrar debilidad, Así no es. queremos ser vulnerables, ¿no? Así O es. sea, que recibir más pérdidas, por ejemplo, Sí. y estas se van acumulando y en ocasiones, bueno, se sacan con una pérdida mayor, ¿no? O sea, Sí. en la teoría que estamos generando de la paz de equilibrio consideramos, por ejemplo, que uno tiene una primera experiencia que le genera ansiedad. Y pues la toma como a la ligera, no la comenta, no dice nada, pero viene otra y se van sumando hasta que uno se va Así es. volviendo una olla Ujú. de presión y tarde o temprano puede explotar, ¿no? Ujú. En el caso de los niños, yo supongo que hay pues todavía menos pérdidas porque bueno, una vida de adulto ya experimentó muchas pérdidas. Ujú. En Sí. el caso de los niños, ¿cómo se va manifestando ese dolor que se tiene, ese sufrimiento que se experimenta? ¿Cómo detecta a un niño que perdió algo y que no ha logrado resolver esa pérdida, no ha logrado superar el duelo? ¿Cómo lo va uno detectando? Bueno, fíjate que con eso que me estás compartiendo he podido ir reflexionando ciertas cosas que me parecen interesantes. Es que decíamos, cuando muchas veces puedo exacerbar una pérdida porque tengo el cúmulo de pérdidas atrasadas que no he podido procesar, ¿no? Bueno, hay una frase con la que me encantaría resumir esa parte. Nadie enseña lo que no sabe. Claro. Los niños van a expresar en la medida en que los adultos expresen. Es decir, si yo a mi hija le enseño y ella me ve expresar coraje, rabia, depresión, que estoy triste, yo le enseño a ella que es posible. Fíjate, le permito. A partir de que yo me permita expresar, yo permito que ella exprese. Entonces nadie puede enseñar lo que no sabe, porque si yo como madre no le enseño a mi hija que está bien expresar, entonces ella cuando tenga y esté viviendo un duelo, no lo va a expresar. Y entonces quizás difícilmente me dé cuenta que él tiene un conflicto interno, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hará el niño será quizás maquillar. Vamos a pensar en el caso de una familia donde muere el padre. Si la mamá se niega a expresar lo que está sintiendo por no provocarle dolor al hijo, que eso es lo que hacen muchas mamás, claro, es un tremendo error. Tremendo error, porque entonces yo le enseño al niño que no está bien expresar y que no está bien, ¿no? Y entonces quizás el niño lo que haga será: no lloro, no sufro porque no quiero que sufra ella, y es como un círculo vicioso. Es un mal manejo de las emociones negativas, sí, en este caso. Exactamente. Fíjate que justamente el caso de una chica con la que acabo de tener una sesión terapéutica, ella me decía, acaba de morir su padre, una situación inesperada, y ella decía: es que yo tengo tantas ganas de llorar, sin embargo en mi familia nadie llora, o sea, nadie expresa, nadie dice nada, y yo no lo hago porque no quiero hacer sufrir a los demás. Claro. Entonces eso se vuelve un círculo. Por eso te decía, se reprime para tratar de no afectar a los otros. Qué cosa. Pero es que así se empiezan a guardar muchos silencios, muchos secretos, muchas cosas se reprimen, y eso se va acumulando, ¿no? Y si no sale por el llanto o la expresión con otros, puede salir por ira, por enojo, por una sensibilidad exacerbada, puede generar incluso trastornos de personalidad, ¿no? Sí, y es que fíjate que uno busca quizás el tener una estrategia de cómo poder ayudar. Pero quiero referirte a un libro que a mí me ha gustado mucho en esta parte del estudio tanatológico, que es un libro que se llama... No, tranquilo, ahorita. Bueno, ¿de qué trata? Bueno, el libro trata del acompañamiento en el proceso terapéutico, ¿no? Es un libro que te dice... Una de las partes que más me gustó es un comentario en el que no busques tener muchos conocimientos para manejar el duelo o la pérdida de alguien, claro. Es simplemente el acompañamiento. ¿Qué quiero decirte con esto? La madre no necesita saber muchas cosas, simplemente tiene que hacer contacto con su dolor y expresarlo para que a partir de ello el niño aprenda, ¿no? Pues muy interesante, porque aquí valdría la pena que uno fuera haciendo conciencia de que nada es para siempre, de que todo es momentáneo, que en cualquier momento puede desaparecer, que la muerte pues mucho te quita, y te lleva a reflexionar respecto de que tratamos de conservar, pero pues no podemos conservar eternamente. Sí.
Y esto hay que aprenderlo porque lo que manejamos es como un ocultamiento de estas verdades, ¿no? Mira, acabas de decir algo muy interesante y que tiene mucho que ver con los niños. La vida y las experiencias que van teniendo los niños en su camino les van ayudando a entender el proceso de muerte y el proceso de pérdida. Sin embargo, los padres no sabemos cómo actuar. Claro. El caso de que a tu hijo se le muere el perrito, ¿no? O la mascota. Y la mamá dice, ¿qué hago para que no sufra y no se dé cuenta? Y lo que muchas veces hace la mamá es comprarle otro perrito, ¿no? Igual y tenía el perrito una mancha en la oreja, ¿no? Y busca un perrito que sea igual y yo pienso que el niño no se va a dar cuenta. Esta es una excelente oportunidad para que el niño entienda que las cosas tienen una finitud. Otra pregunta que mucho hacen las mamás en la terapia es, ¿qué hago? ¿Llevo a mi hijo al entierro y lo llevo al velatorio? ¿Qué hago? Bueno, la respuesta es pregúntale. Y si él te dice que sí quiere ir, también, bueno, depende mucho de qué edad tenga, ¿no? Y de lo que le puedas explicar. Sin embargo, el niño comprende y siente lo que está pasando en su ambiente, ¿no? Se da cuenta que las personas no son las mismas, que el estado de ánimo no es el mismo y que algo está pasando. Claro. Cuando tenga la oportunidad de comunicarme con el niño es preguntarle, ¿quieres? Explicarle qué es lo que va a pasar y sí llevarlo a un momento, decirle, mira, encontrarás mucha gente llorando, habrá quien te diga algo, tenerlo solo un momento y luego pedir la ayuda de los amigos para que se lleven al niño y pueda hacer alguna otra cosa. Esto porque los procesos de muerte, los ritos son tremendamente importantes. Claro. El rito nos ayuda a comprender y es un espacio en el que van pasando ciertas cosas que me van ayudando a comprender que la persona ha muerto. Sí, aunque también es una esperanza de que permanezca, ¿eh? Porque si nosotros observamos la muerte en términos de lo natural, bueno, uno muere y en el mejor de los casos con una sabanita te ponen te entierran, pues para evitar infecciones, malos olores, etcétera. Pero todavía hay culturas en este momento donde cuando alguien muere lo llevan al campo, ¿no? Para que ahí vengan los depredadores, los buitres particularmente, sí, y se coman ese ser. Y ese, que es un proceso muy natural, se percibe como despiadado, como muy frío, como pues terrible, ¿no? Algo así como demoníaco, fantasmagórico, horrible, ¿no? Y los ritos se han hecho precisamente para rendirle un homenaje, una despedida honorable para ese ser que hemos perdido, y también para tener la posibilidad de saber que mediante el rezo se le puede acercar a Dios, se ponen velas para que se ilumine su camino, se pone agua para que no padezca de sed. En ritos funerarios, en culturas como mesoamericanas, incluso se mataba a algunos de sus sirvientes y doncellas de los reyes. Así es. Un perro, ¿no? O sea, para que les enterraban con sus joyas y comida, para que no les faltara nada en el camino hacia el Mixtlán, ¿no? ¿No? Y es algo muy, muy interesante porque siempre se tiene la esperanza de que o esté con Dios y nos cuide, o de que permanezca. Y eso también como que entorpece un poco el duelo, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque fíjate que muchas veces lo que las mamás hacemos es decirle, tu abuelito ya no está porque se fue con Dios, ¿no? Ajá. Y entonces en el entender del niño puede ser ese canijo Dios que se lleva a esas personas que yo quiero, ¿no? Claro. Y esa herramienta la utilizamos como una forma de salirme y no hablar de algo que quizás yo tampoco quiero hablar y que quizás yo tampoco comprendo, ¿no? La idea es, regresando a los ritos, que el niño vaya comprendiendo poco a poco que algo está pasando, que duele y que esa persona ya no regresa. Claro que también tiene que ver con la edad del niño. Claro. Porque hay cierta edad donde para el niño la muerte es una fantasía, ¿no? Una niña que perdió a una niña que estaba conmigo en terapia, pierde a su mascota. Entonces yo le aconsejé a la madre que hiciera un rito mortuorio, entonces había que enterrar al pececito, ¿no? Aún así, con el rito, la niña decía, es que yo voy a visitar a mi pececito y le tengo que estar echando agua y agua porque siempre está seco, ¿no? Como pensando que iba a seguir viviendo ya enterrado, ¿no?
el rito ayuda mucho que el niño entienda la definitividad de la pérdida, es decir, esa persona no va a regresar. Claro. Cuando están más chicos ellos piensan que esa persona puede ser como Superman o como alguien que muere pero que luego regresa y que la muerte no es definitiva. Pero conforme va avanzando y va creciendo, va entendiendo que es definitiva, que esa persona no vuelve más, y entonces es necesario trabajar el duelo desde una manera mucho más profunda. Mucho más profunda. Entonces, vamos resumiendo un poco. Hay que enseñarle, explicarle, sensibilizar al niño, para que tarde o temprano pues pueda entender que aquí nada es para siempre y que siempre tenemos pérdidas, ¿no? Posibles pérdidas, y que hay que aprender a vivir con esa carencia, con esa pérdida, ¿no? ¿De qué manera se lo vamos explicando? ¿Conviene hablar de esto, de la muerte con los niños, o simplemente hablar de, mira, nada es para siempre, nada se repite porque todo siempre es nuevo, cuando algo se pierde no regresa, cuando mueres te reintegras al ciclo, formamos parte de una cadena alimenticia en la que todos somos alimentos de otros, o sea, nos reintegramos al ciclo vital, ¿no? Natural de la vida, o definitivamente hacerle una reflexión respecto del nirvana, del cielo, porque fíjate, el otro día nos hicieron favor de venir a entrevistarnos acerca de la muerte, me decían, ¿y a qué le tiene uno miedo cuando, o sea, de morir? ¿Por qué tiene uno miedo de morir? Y yo le dije que tenemos miedo de morir fundamentalmente por tres cosas. La primera es que no sabemos a dónde vamos a ir después de la muerte, no sabemos en vida o qué pasa. La segunda es que dejamos muchas cosas pendientes. Como vivimos al futuro y al pasado, pero no al presente, dejamos muchas cosas pendientes. Y algo más es ese temor a, pues ya voy a estar solo, no va a haber nadie conmigo, aunque siempre existe la esperanza de encontrarte con tus seres queridos que se adelantaron. ¿Qué tan conveniente es hablar de todo esto de esta manera tan abierta con nuestros hijos, con los niños, incluso con los adolescentes, con nuestros jóvenes, para que aprendan a vivir la vida sabiendo que la muerte está presente en cualquier momento y que eso sea más bien un factor motivante para que se atrevan a ser y a vivir en su presente y no agobiados por un pasado ni tampoco temerosos de un futuro? ¿Qué tanto podría ser conveniente hacer esto con los niños? Fíjate que tú, si algún momento tienes para ver televisión y caricaturas, te das cuenta que el manejo de la muerte en las caricaturas, en los cuentos, es tremendamente real, ¿no? Quizás otras generaciones no tenían un acercamiento tan tácito a lo que es morir y lo que es la pérdida. Sin embargo, los niños lo viven todos los días en un acercamiento con un cuento, con la caricatura e incluso con los juegos de video, ¿no? Sí, pero tremendamente. Pero es que ahí sucede algo muy interesante. Sí. Tú estás ahí observando la muerte de otro y esa muerte del otro te hace pensar, híjole, qué bueno que a mí no me tocó. Entonces te sientes hasta como que salvado de momento, ¿no? Aunque el trabajo de la muerte es real. El problema que yo estoy viendo es que no aceptamos que hay pérdidas en la vida. Mira, en los adultos, lo que pasa es que alguien decía, con mucha sabiduría, que cuando se muere tu padre o tu madre, eres huérfano, ¿no? Que cuando se muere tu esposo o tu esposa, eres viuda. Pero cuando se muere tu hijo, no tiene nombre, esa situación no tiene nombre. Con este ejemplo quiero decirte que quizás una de las muertes que menos vemos y vislumbramos es la muerte de un pequeño. ¿Por qué? Porque no lo consideras como algo que pudiera ser, ¿no? Sí. Por lo tanto, los jóvenes por eso tienen tanto acercamiento con la muerte. Me refiero al alcohol, sí, a las drogas, a la velocidad, claro. Porque ellos no tienen la conciencia de qué se van a morir. La única manera que yo tengo para experimentar mi muerte es la muerte del otro. Sí, así es la única manera. Por eso cuando somos adultos y te enteras que alguien de tu generación se murió, te pega tanto porque ves lo que podría ser tu muerte, ¿no? Y te das cuenta que es posible. Aunque te sientes salvado también, te digo. Así es. Dices, es cierto, tienes toda la razón cuando dices te sientes salvado, porque dices, qué bueno que no fui yo. Sí, no me tocó a mí todavía. Exactamente. En el caso de los niños, te hacía el ejemplo de lo que ven en la tele, de lo que incluso los cuentos manejan. Ahí tienes Bambi, la escena de Bambi donde muere la mamá. ¿No? ¿Cuál sería la invitación? Ayudar a la reflexión de qué es lo que pasa.
muchos papás se complican en tratando de explicar. Quizás lo mejor sea preguntarle al niño, ¿no? ¿Qué es lo que tú entiendes que es para ti la muerte? Pero entonces llevarlo a ejemplos de lo que él está viviendo o ha vivido o vivió quizás un compañerito para poder explicarle qué significa la muerte. Entonces, pues de plano a dejar que el contacto llegue, pero porque ocultar que la muerte existe es algo mucho más riesgoso y doloroso, ¿no? Te lleva a sufrir más, porque entonces no concibes la posibilidad de la muerte y te apegas con mayor fuerza a eso que no quieres perder, ¿no? Sí, a eso que no quieres perder y que sientes que no es posible perder. Que no es posible, que es eterno todo. Exactamente, quiero hablarte del caso de un niño que atendí, que su madre estaba muy enferma y a él lo mandaron a cuidar a la casa de sus tías. Cuando llega la tercera tía, dice que me están ocultando, y resulta que cuando van por él ya lo llevan al sepelio de la madre, ¿no? Entonces él no tuvo la oportunidad de procesar, y el reclamo del niño era: ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me dieron oportunidad de despedirme? ¿Por qué no me dieron oportunidad de decirle a mi mamá lo que quería decirme? Y aquí el asunto es que los familiares, la intención que tenían era de evitarle sufrimiento. Pero habrá que entender que evitar el sufrimiento es hacérselo ver como una posibilidad tremendamente real, ¿no? Claro, y es que tú tienes que enseñarle a la gente que aquí también se sufre. Pues ni modo, ¿no? O sea, la vida más real, ¿no? Porque estar diciendo que no sufras, mira, va a estar con Dios, o que a lo mejor sí lo está, ¿no? Pero la pérdida te hace sufrir, te hace experimentar un vacío, pero intenso, ¿no? Y pues hay que empezar a trabajarlo. Recomendaciones para empezar a trabajar todo esto con los niños. Bueno, muy importante expresar sentimientos. Perfecto. Muy importante el poder explicarles qué está pasando, qué va a suceder, qué van a vivir. Claro. Una de las preocupaciones más importantes de los niños es ¿quién me va a cuidar? Claro. ¿Quién me va a dar a hora de comer? ¿Quién me va a llevar a la escuela? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a amar? ¿Quién va a estar conmigo? Ya no lo voy a ver. Pero otra cosa muy importante es que el niño se pregunta: quizás hice algo por lo cual se murió mi mamá. No me digas eso. Sí. Hay niños que se sienten culpables. Así es, porque llegan a pensar que quizás porque yo no hice la tarea o porque no obedecí a mi mamá, es que ella murió. No Entonces hay que aclararle al niño de manera muy oportuna y en las ocasiones que sea necesario que no es su responsabilidad, claro, que es un proceso normal, y por eso es que se hace necesario la ayuda tanatológica, claro, para evitar esa culpa, ¿no? Acompañarlos en este duelo. Tú dijiste algo muy importante: acompañarlo. Quizás no sea la mamá, quizás, o el papá que le queda, o sea, hablando de padre o madre, quizás pueda ser una tía, la abuelita, pero siempre el acompañamiento, ¿no? Y que el niño se sienta protegido y que todo lo que él necesita lo va a tener, quizás no a la mamá o al papá, pero que sí va a estar protegido, amado, y que aclararle esa situación de culpa, ¿no? Qué cosa más tremenda. Esto me llevó a pensar ahorita que en la teoría de la paz y equilibrio también tengo la definición del amor. El amor para nosotros no es un sentimiento, una emoción. El amor para esta propuesta son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Y esto de la conservación de la vida, ya en términos ya de práctica social, requiere de 4 elementos centrales: aceptación, confianza, apoyo y ayuda para la persona, y protección, seguridad. Yo creo que aplica perfecto en el acompañamiento con los niños que llegan a tener una pérdida importante en la vida, porque hay que aceptarlos, hay que confiar en ellos, ¿no? Hay que darles ayuda, apoyo y protección, seguridad, para que no pierdan estima saludable, que es aceptarse, que no se sientan culpables, y si lo llegan a sentir, que hagan conciencia, que se enteren de que ellos no son los responsables de esa muerte, y por supuesto darles seguridad y protección para que no se sientan abandonados en ese momento. Otra cosa importante que quiero compartirte es que hay muchos cuentos, muchísimos cuentos que abordan el asunto de la muerte. Quizás podríamos pensar que tal vez la pérdida más cercana que pueda tener un niño puede ser una mascota, puede ser el abuelito, y hay muchísimos cuentos, que incluso muchos de ellos los encontramos en internet, que ayudan a que el niño comprenda esa situación de la pérdida. Tiene mucho que ver también la religiosidad. Mira, qué interesante. Hablando más bien la espiritualidad, y que no tiene que ver con una creencia
en un Dios en particular, sino es en esa conversación con uno mismo que le ayuda a entender y a procesar, ¿no? Entonces es muy importante también tener una religiosidad con el niño que nos ayude un poco a poder explicarnos que hay cosas que no dependen de nosotros. Hay un cuento de Elizabeth Kubler-Ross al respecto de la muerte que maneja esa situación de una pérdida, de qué pasa con esa persona, pero también de la trascendencia que tiene esa persona en un cielo que puede existir en una cierta religión o no, ¿no? Pero que hay un trascender de esa persona. Cuando tú hablabas de cuáles son esos miedos que tenemos a morir, uno de esos miedos a morir es pensar que voy a desaparecer y que no voy a trascender, ¿no? Entonces explicarle a los niños que hay un camino, un lugar en donde vamos a trascender y estamos muy bien. Creo que es uno de los mensajes más importantes que tiene el libro al final, y es decir, ya no está, pero está muy bien. Ah, caray. Pues bueno, eso es algo que puede ser también muy riesgoso. Yo creo que mantener la presencia de alguien que murió siempre es doloroso, claro. Es algo que te lleva a sufrir. Pero también aceptar a veces que polvo eres y al polvo volverás, y que los muertos entierren a sus muertos, y bueno, ya se reintegró el ciclo, también puede ser doloroso. Yo creo que hay que ir sensibilizándonos, sí. Saber que hay pérdidas y que estas no tienen vuelta de hoja, ¿no? Que no regresan. Sí, tú me acabas de hablar de un duelo patológico, ¿no? Yo no puedo pensar que esa persona está aquí y va a estar para siempre y que endiosarla, ¿no? Pensar que es claro. Como alguien a quien le puedo pedir, a quien le puedo rezar, ¿no? Y que muchos decimos, ¿no? Me está cuidando en el cielo. Sin embargo, eso hace muchas veces que te apegues aún más a esa persona, ¿no? Y que no entiendas que esa persona tuvo un ciclo y que ya no vuelve más, ¿no? Y no la estás dejando ir. Exactamente. No le estás dejando ir para ti mismo, es decir, tú claro. Sigues esperando, teniendo una esperanza sobre esa persona, ¿no? Sí. Sí, es muy importante ayudar a los niños a entender que esa persona se fue, pero algo muy importante es que se fue, pero la puedo seguir amando, que eso es diferente, ¿no? Bueno. Puedo amar a esa persona como alguien que estuvo, que trascendió en mi vida, pero que ya no está. Más bien que tomas lo significativo de esta persona, ¿no? Porque como el amor es para conservar la vida y él ya no está, pues más bien para conservar una estabilidad tomas en cuenta el ejemplo que te dejó, ¿no? Así lo bonito que viviste o lo malo también que viviste, porque bueno, siempre los demás son significativos, ¿no? Octavio Paz incluso lo dice, para ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, y esos otros que te dieron existencia te formaron, te dieron el lenguaje, te dieron costumbres, hábitos, etcétera. Y yo creo que mantenerlos presentes en términos de un recuerdo, un ejemplo a seguir, un modelo de vida, sobre todo si fueron personas significativas para ti, creo que eso sí es muy importante. Sí, fíjate que en el caso de trabajo con niños, algo que se utiliza, bueno, que yo utilizo mucho en terapia es el agradecimiento, ¿no? Reconocer aquello que esa persona aportó en tu vida, entender que tuvo mucho significado y lograr el desapego, ¿no? Pues muy interesante, de verdad, muchísimas gracias. Esta entrevista es por invitación, nosotros no triangulamos el contacto, así que si alguien quiere entrar en contacto con usted, maestra, ¿nos podría regalar su correo electrónico, por favor? Con todo gusto, leticiaibarra_00@yahoo.com.mx. ¿Algunas palabras para cerrar su participación en esta tarde? Pues me encantaría decir al público en general que pues es muy importante observar cuando un niño ha tenido una pérdida, regularmente va a tener cambios de conducta, se va a volver más retraído, quizás vuelva a hacerse pipí en la cama, quizás no hable mucho con la familia, se encierre en sí mismo. Es muy importante tratar de hablar con él y les invito por favor a expresar lo que ustedes están sintiendo, que es una invitación para que ellos también expresen. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Como siempre, me gusta despedirme diciendo que la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México está pendiente de las necesidades de nuestros seguidores y estamos al servicio de toda la comunidad. Muchísimas gracias, nos encontramos en la próxima, que tengan una muy buena tarde.